Hola, espero que estés de lo mejor. El día de hoy aprenderemos a cómo usar los comparativos y superlativos en inglés. Todo el tiempo estamos comparando cosas. Más caro, más barato, más grande, más pequeño, etc. Y en el inglés hay ciertas reglas que deben seguirse para hacer estas comparaciones. Pero primero debes saber identificar la diferencia entre un comparativo y un superlativo. Ambos comparan cosas. Sin embargo, usamos los comparativos para comparar una cosa con otra. Es decir, solo uno, ya sea una persona, un animal, un objeto, un país, etc. Por ejemplo, un tigre es más grande que un gato. Por otro lado, usamos los superlativos para comparar una cosa con muchas otras, es decir, con un grupo de algo. Por ejemplo, tú eres el más listo de la clase. ¿Notas la diferencia entre un comparativo y un superlativo? La primera regla es que para usar los comparativos en palabras que tengan una o dos sílabas, simplemente agregamos ER al final y a los superlativos se les agrega EST. Por ejemplo, si yo quisiera decir ella es más alta que yo, dijera She is taller than me. Si observaste bien, estamos haciendo una comparación entre una cosa y otra, ¿cierto? Por lo tanto, estamos usando los comparativos. Si yo quisiera decir ella es la más alta de la clase, dijera She is the tallest in the class. Si observaste bien, estamos haciendo una comparación entre una cosa y un grupo de muchas cosas, ¿cierto? Por lo tanto, estamos usando los superlativos. Un tip importante es que siempre al utilizar un superlativo, no importa cuál sea, usamos un da antes del adjetivo, que es lo que representa el o la, como el más listo, la más bonita, el más grande, la más simpática, etc. Por otra parte, siempre que vayamos a utilizar un comparativo, después de nuestro adjetivo, vamos a utilizar la palabra than, que nos sirve para expresar que en forma comparativa. Por ejemplo, más grande que ella, más inteligente que yo, más amable que él, más alegre que ella, etc. Si no entendiste bien lo que es una sílaba, es como organizamos los sonidos de una palabra a la hora de hablar. Y para identificar o darte una idea de cuántas sílabas tiene una palabra, te recomiendo repetirla despacio. Por ejemplo, si yo digo smart, aunque lo diga despacio, suena como un solo sonido. Por lo tanto, solo tengo una sílaba y entra en la regla que acabamos de ver. En cambio, si yo digo beautiful, identifico tres sonidos. Beautiful. Por lo tanto, ya no entra dentro de nuestra regla. Así que no te preocupes por identificar cuántas sílabas tiene una palabra, ya que es muy fácil. La segunda regla es que si nuestra palabra tiene solamente una sílaba y al final tiene una consonante, una vocal y una consonante, vamos a duplicar esa última consonante y agregaremos una ER si queremos hacer un comparativo y una EST si queremos hacer un superlativo. Recuerda que una vocal son las letras del abecedario A, E, I, O, U. Y una consonante son todas las letras del abecedario que no son vocales, como la M, la S, la V, la X, la Z, etc. Por ejemplo, si yo quisiera decir grande, la palabra que utilizaría es big. Y como puedes ver, tenemos solo una consonante, una vocal y otra consonante. Por lo tanto, podemos aplicar esta regla. Si queremos decir más grande, que es como usamos los comparativos, dijera bigger. Notas que es exactamente lo mismo, pero duplicamos la última consonante de la palabra y agregamos ER. Si quisiera decir el más grande, que es así como utilizamos los superlativos, dijera the biggest. Como siempre, usamos un da antes del adjetivo y simplemente duplicamos la consonante y le agregamos EST. Y como un tip adicional, esta regla no aplica con las palabras que terminan en W, como low. Así que ahora hagamos un ejemplo más completo. Si yo quisiera decir mi perro es más grande que el tuyo, dijera My dog is bigger than yours. Si observaste bien, nuevamente volvemos a hacer una comparación entre una cosa y otra. Por lo tanto, estamos usando los comparativos. Ahora, si yo quisiera decir mi perro es el más grande del vecindario, dijera My dog is the biggest in the neighborhood. Si observaste bien, estamos haciendo una comparación entre una cosa y un grupo de muchas cosas. Por lo tanto, estamos usando los superlativos. La tercera regla es que si nuestro adjetivo termina con una E, simplemente le agregamos una R si quisiéramos hacer un comparativo o una ST si quisiéramos hacer un superlativo. Por ejemplo, usemos la palabra nice, que termina con E y significa agradable. Si yo quisiera decir más agradable, que es un comparativo, diría
nicer. Por ejemplo, tú eres más agradable que mi compañero de clase. You are nicer than my classmate. Si yo quisiera decir el más agradable, que es un superlativo, diría the nicest. Por ejemplo, tú eres el más agradable de la escuela. You are the nicest in the school. La cuarta regla es que si nuestro adjetivo termina con una Y, simplemente vamos a quitar esa Y y la vamos a reemplazar por una I latina. En el caso de los comparativos sería IER y en el caso de los superlativos sería IST. Por ejemplo, usemos la palabra easy, que termina con una Y y significa fácil. Si yo quisiera decir más fácil, que es un comparativo, diría easier. Por ejemplo, este examen es más fácil que el anterior. This exam is easier than the previous one. Si yo quisiera decir el más fácil, que es un superlativo, diría the easiest. Por ejemplo, este deporte es el más fácil del mundo. This is the easiest sport in the world. Si observaste bien, todas estas reglas las utilizamos con adjetivos que solo tuvieran una o dos sílabas y son súper fáciles de entender. Ahora vamos con los adjetivos que tengan más de dos sílabas, como beautiful, expensive o intelligent. La quinta regla es que si nuestro adjetivo tiene más de dos sílabas y queremos hacer un comparativo, vamos a agregar un more antes del adjetivo. Y si queremos hacer un superlativo, agregaremos un the most. Por ejemplo, la palabra beautiful, que significa bonito o bonita, tiene tres sílabas. Por lo tanto, cumple con la regla. Si yo quisiera decir más bonito, que es un comparativo, diría more beautiful. Por ejemplo, mi gato es más bonito que el de Alice. My cat is more beautiful than Alice's cat. Si yo quisiera decir el más bonito, que es un superlativo, diría the most beautiful. Por ejemplo, mi gato es el más bonito de la calle. My cat is the most beautiful in the street. ¿Te diste cuenta que en realidad esta regla es la más fácil de todas? Ya que prácticamente al ver cualquier palabra larga como intelligent, difficult o expensive, enseguida nos damos cuenta que puede aplicar para esta regla. Nuestra sexta y última regla, que más que una regla es una recomendación, es que existen adjetivos irregulares. Es decir, que para hacer un comparativo o un superlativo, su palabra puede cambiar completamente a la original. No te preocupes porque un tip para identificarlas es que al igual que en el inglés, también son irregulares en el español. Por ejemplo, good, en español, es bueno. Si quisiéramos usar un comparativo, no diríamos más bueno, ¿cierto? Decimos mejor. Y en inglés es better. Por ejemplo, tu inglés es mejor que el de ella. Your English is better than hers. Sin embargo, al igual que cambian con los comparativos, también cambian con los superlativos. Si quisiéramos decir el mejor, diríamos the best. Por ejemplo, tu inglés es el mejor de la clase. Your English is the best in the class. ¿Observaste bien lo que es un adjetivo irregular? Otro ejemplo es bad, que en español significa malo. Si quisiéramos hacer un comparativo, normalmente no decimos más malo, ¿cierto? Suena raro, decimos peor. Y en inglés es worse. O si quisiéramos hacer un superlativo, que es lo peor, es the worst. Toma nota de cada una de estas reglas y aplícalas en pequeños ejercicios con las palabras que utilizamos en este video. Eso te ayudará muchísimo a seguir aprendiéndolo y comprendiéndolo. Eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Si no te ha quedado muy claro o tienes dudas con alguna de estas reglas, dímelo y con gusto te ayudaré. Estaré encantado de responderte. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y compartir para llegar a más personas. Gracias a ti es que esta familia sigue creciendo cada día más. Sin más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día.